Buenos días. Pues vamos a comenzar con esto. Sabes, a mí me llena de bendición el poder hablar de estas cosas con una seguridad absoluta que el Señor es tan misericordioso que nos enseña las cosas con antelación y con prontitud, en el sentido de que hoy vamos a hablar sobre esta corriente que no le podemos llamar teológica, y ahorita me voy a explicar por qué, que es el cristianismo progresista. Este movimiento comienza, esta forma de predicar, no comienza oficialmente como un grupo o una denominación, o no comienza como una situación que alguien pues haya levantado y dicho el cristianismo debe ser así, sino que es una tendencia que se fue introduciendo desde hace ya años, y ahorita vas a ver, pero que en realidad cobró una fuerza importante en el 2019, y de repente se suspende esto un tiempo por lo de la pandemia, pero que al regresar a las congregaciones se empieza a dar de una manera muy clara, muy evidente para algunos, pero muy oscura para otros. Y es lo que hoy quiero centrarme. Muy clara para algunos que vemos y que tenemos ojos para ver y oídos para oír, que es el Espíritu Santo. Ojos para ver con el Espíritu y oídos para oír con el Espíritu, porque todo lo que entra por los ojos y por los oídos para discernir espiritualmente no es así. Mi amado doctor Pardillo, mi pastor de mis inicios, decía: los sentidos son la carne. Así lo dejaba, y yo decía: no, pues espérate, ¿cómo los sentidos son la carne? Ya con los años entendí que así es. Pero se empieza a dar en América Latina y en Estados Unidos. Y de Estados Unidos es más evidente, pero en América Latina no. Que es un movimiento muy sutil, muy suave. Este cristianismo progresista, hay información, tú buscas, googleas qué es cristianismo progresista y te va a salir la definición, no es nada nuevo, y viene la descripción y demás. Básicamente este movimiento trata básicamente de tres cosas. En primer lugar, de deconstruir el Evangelio. Deconstruir significa desechar analíticamente algo para darle una nueva estructura. Es decir, no es vamos a hacer una nueva Biblia, como una supuesta profetisa dijo que los apóstoles nuevos estaban reunidos por ahí en un país de América Central para reescribir la revelación divina. No, eso es evidentemente una locura. No, deconstruir es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura, es decir, deshacer analíticamente la Biblia o la correcta interpretación de la Biblia y darle un nuevo significado siguiendo la definición del diccionario de deconstruir. Tres características de este cristianismo progresista es que se tiene una opinión muy rebajada, muy limitada de lo que es la Biblia. Es decir, el planteamiento es simple: la Biblia es un libro que habla de Dios, escritos por hombres que tuvieron un tiempo, una cultura, una situación determinada, y que interpretaron lo que ellos pensaron de Dios.
Y que bueno, esto es lo mismo, en otras palabras, que el libro de historia de sexenios hacia atrás, pasado, del sexenio pasado hacia atrás, de cualquier libro de historia, pues, es cualquier libro de historia que son circunstancias que se dieron con ciertas personas, que esas personas vieron los acontecimientos de otras personas y las escribieron, y así quedó. Entonces, esto hace que la Biblia hable de Dios a través de personas de hace mucho tiempo, con otra cultura, con otro contexto, que sea un libro principalmente histórico y que puede sacar de ahí consejos buenos, pero finalmente son consejos, son lineamientos, son pues cosas, pero que se pueden, y viene la segunda cosa, que es que pone en duda y relativiza las doctrinas bíblicas. Y esto de relativizar en primer lugar cambian la verdad objetiva de la Biblia por experiencias subjetivas. Esta situación de relativizar las situaciones bíblicas las ponen en una realidad actual, y relativizar algo de la Biblia es basado en los sentimientos, las experiencias personales y la cultura. Al relativizar la Biblia y su significado, como se debería interpretar, al relativizarlo en base a mis sentimientos, experiencia y cultura, es en donde, y aquí comenzamos con cosas que son bien importantes. Hay un ejemplo, y voy a usar, y quiero que pongas mucha atención, un ejemplo de relativizar las uniones matrimoniales o justificarlas en un sentido diferente al que dice la Biblia. Es como, por ejemplo, voy a usar palabras mías para no nos quiten. Dice, los profundos sentimientos de la persona que escribió el Salmo 23, y el que fue la mano derecha del rey Saúl. Tenían un sentimiento tan profundo que evidentemente había un profundo amor entre ellos, y entonces lo relativizas y dices, pues se vale, ¿no? Se vale ese tipo de relación porque pues yo lo interpreto basado en mis sentimientos, mi experiencia y mi cultura. Y es en donde se han agarrado a muchas personas con los dedos en la puerta, sobre todo pastores importantes para lo que se entiende por iglesia importante, o sea, una congregación sota, pues eso es según lo importante. Y el asunto es que han ido obligando, pero hay otros que voluntariamente, gente muy conocida, han estado hablando lo siguiente, y es: ponle cara y nombre a cualquier pecado en particular, y ponle, ten la empatía, pero sobre todo, ponle cara y nombre y dime si tú crees que si ese Dios de la Biblia lo va a mandar al infierno. Por supuesto que no, porque Dios es amor. Así. Un pastor que había por ahí, que su hijo se opinó sobre sus preferencias acerca de sus gustos personales por otras personas. Tuvo que aceptar el hecho que era progresista porque él sabía que su querido hijo era una persona maravillosa, servidor, y que él no se iba a atrever a ir en contra de lo que Dios mismo había establecido como amor. Entonces pues ya se aceptaron las relaciones
en esa y otras miles de iglesias, las uniones de personas con las mismas características en cuanto a género. ¿Okay? Porque la pregunta fue, ¿y si tu hijo fuera con estas tendencias o esta decisión o como le quieras llamar? Si fuera tu hijo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces por ahí se agarran a todo el mundo, ¿no? Y si fuera tu hijo, ¿qué harías? Y si fuera tu hijo, ¿qué harías? Y si fuera tu hija, ¿qué harías? Entonces la relatividad en esta interpretación es en base a mis experiencias y la cultura que se influye también en el sentido. Relativizar las cosas hace también que no haya ni pecado, ni infierno, ni Satanás. ¿Okay? Y la tercera, entonces la primera fue, se tiene una opinión rebajada de la Biblia. La segunda pone en duda y relativiza las doctrinas bíblicas. Y la tercera, ya la dije, es no se predica sobre ni pecado, ni infierno, ni Satanás. El asunto es que todo estará permitido sin que puedas juzgar, ya que solo debes amar. Es decir, no hay forma. No es aceptable y es mal visto el hecho de juzgar a alguien por sus pecados, cosa que es cierto. No se debe de juzgar, porque nosotros quienes somos para juzgar y demás, no se debe de juzgar al prójimo, pero no se debe de aceptar su pecado como que es permitido por Dios, y mucho menos avalarlo, y mucho menos promoverlo. Obviamente, para esta tendencia, el más rechazado apóstol de todos es Pablo, por el tema que escribió en 1 de Corintios 5, chécalo, ¿sí? Por lo que opina Pablo sobre quienes no entrarán en el reino de Dios, los que tienen tales costumbres no heredarán el reino de Dios, busca en tu Biblia, y tales no heredarán el reino de Dios. Pablo es el más feo de todos, no lo aceptan y demás, agarran algunas cosas, agarran cosas del Antiguo Testamento para justificar sus asuntos y demás. Y bueno, el Apocalipsis ni se diga, ¿no? Es un libro de monstruos, es horrible, es hasta asqueroso, le dicen, y eso yo no lo voy a leer ni lo voy a considerar, y menos que haya un juicio, ¿no? Su filtración ha sido muy suave y demás, y esto hace que nadie se escape. Hay un caso en Monterrey en video de una congregación también, no sé si sea grande, pequeña o no en número de personas, pero es muy pequeña en doctrina, es chiquititita en doctrina, es más, ni siquiera es iglesia ya, por la doctrina, porque el principal ha explicado la palabra fornicar y le ha dado la interpretación, según él, de que fornicar solamente se entiende por fornicar cuando se paga por sexo o cuando se hace un objeto sexual a la persona, y eso es fornicar, dando a entender que si hay un amor puro y sincero entre sujeto A y sujeto B, igual o del mismo sexo, si hay un amor profundo, sincero y honesto, aunque no estén casados, si no están casados, y aunque lo estuvieran, pues el amor es amor, que es una de sus banderas, y no es fornicar eso. Ahí está el escrito, o sea, no estoy echándole carrilla a nadie, ahí está y demás. Dice fornicación solo si se paga o se objetiviza a la persona, y dice aún en el matrimonio puede haber fornicación. ¿Por qué? Porque si para el sujeto A en un matrimonio está casado con el sujeto B,
y el sujeto A usa para su satisfacción como un objeto al sujeto B, está fornicando dentro del matrimonio. Entonces, para él, esa es la definición de fornicar. Pues por supuesto es bienvenida por infinidad de personas. Hay hay material muy persuasivo para identificar si tu iglesia va hacia el cristianismo progresista. Hay varios videos, los vi todos. Hay un libro en inglés, escrito en el 2020, que no lo encuentro en español. No sé si lo hay y demás. Cuando salga lo leo y si lo creo conveniente lo recomendaré, si no, no. Recomendar. Y hay varios videos que hablan sobre esto, para prenderle las antenas a las personas de que si su iglesia va o está siendo tomada por esta tendencia en la predicación del cristianismo progresista. Este cristianismo progresista, ya hay pastores, sobre todo en Estados Unidos, conocidos, como ya lo dije, y demás. Hay material y lo puedes ver. Pero aquí el asunto que hoy quiero tratar es el siguiente. Qué bueno que haya banderas levantadas. Qué bueno que haya banderas levantadas si alguien tiene a la mano material para ver si su congregación está siendo tomada por estas ideas de cristianismo progresista. Pero yo quiero hoy, y así lo sentí del Señor, la urgencia de no nada más darte los puntos que vienen ya en otros lados sobre si una congregación se está cayendo en este cristianismo progresista, en la doctrina. Yo lo que quiero es alarmarte a nivel individual. ¿Por qué? Porque es a nivel individual donde todo comienza. Ok, se ha infiltrado en las congregaciones en los que predican, pero se ha infiltrado en las congregaciones en los que asisten. ¿Por qué? Porque hay clientela. ¿Sí? Y este cristianismo progresista, que no es nuevo en sí como tal, ¿sí?, en el sentido de herejías, la grande diferencia, y es aquí donde quiero que pongas mucha atención porque ese es el punto central de esta predicación, es que la gran diferencia entre todas las herejías anteriores, cuando se hablaba de el evangelio de la prosperidad, cuando se hablaba del evangelio light, cuando se hablaba de no sé qué y no sé cuál, y de que si la copia del mundo, de que las iglesias copiaban los conciertos y la música del mundo, ¿te acuerdas que todo eso? Bueno, eso sigue. Pero esto es peor. ¿Por qué? Porque el mundo no aplaude el evangelio de la prosperidad. Y hasta el nombre de Cristo es blasfemado. El mundo no aplaude, el sistema del mundo no aplaude las herejías de falsos profetas o falsos cristos. Al contrario, los juzga y con mucha razón, además, que están locos, ¿cierto? El mundo no aplaude el sectarismo. El mundo no aplaude de ninguna manera la cerrazón hacia las tendencias actuales en términos de sexualidad. El mundo no aplaude de ninguna manera la protección que se le quiere dar a los niños en su educación, basado en valores
como le llaman, bíblicos. Eso no lo aplaude el mundo, al contrario, lo critica. El gran problema es que el mundo sí aplaude estas cosas, estas doctrinas de apertura, diciendo por fin el cristianismo se está abriendo a la realidad del día de hoy y este cristianismo sí nos gusta. Este cristianismo nos gusta porque ya es de mente más amplia, ya es de criterio más amplio, ya no viven en la Edad Media, ya entendieron que no existe nada de eso de inspiración divina, sino que todo está en nuestra conciencia. Este cristianismo sí nos gusta y el mundo aplaude la inclusión en la iglesia cristiana. El mundo aplaude los valores tergiversados, pero ahora válidos, con una globalización, ya no con un... ¿Te acuerdas que el problema era el ecumenismo de una sola religión? Eso también no es que ya haya pasado de moda, sino que ya quedó incluso corto con esta tendencia de aplaudirle ya a este cristianismo progresista por su apertura ¿a qué? Al mundo. Y que la forma de pensar deje de ser bíblica, basada en la palabra de Dios, y que esté fundamentada la forma de pensar, no la forma de creerle a Dios, sino en la forma de pensar basado en sentimientos propios, experiencias propias, y la cultura del mundo. Por esto mismo, la clase anterior, que te pido que la veas para que pueda yo explicarme mejor cuando digo que hay clientela. ¿Hay clientela para quién? Para los falsos maestros. Y estos falsos maestros salieron y están y viven entre nosotros. Mira, dice Primera de Juan, antes de pasar a lo que viene siendo esta enseñanza, Primera de Juan 2, 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, ¿verdad? Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Cómo conocemos que es el último tiempo? Salieron de nosotros. ¿Ok? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El asunto aquí es que esto es un anticristiano, un espíritu anticristiano disfrazado de un Cristo de apertura, de un Cristo con los brazos abiertos a todo pecador sin juzgarlo, pues finalmente murió por los pecados, de algo que me dijo, te voy a comentar una anécdota, en una, pues ni siquiera fue consejería, fue una despedida, que me dijo, me voy y me voy mal, pero me voy, de la congre y demás. Le dije, eso que estás haciendo no está bien, de acuerdo con la palabra. Y su respuesta fue, pero pastor, Dios me perdona. Ya lo hice, ya le pedí perdón a Dios, ya estoy perdonado, entonces con su permiso. Y se fue. Pues bueno, ante ese pensamiento, pues, evidentemente la persona justifica todo. Y es un anticristianismo disfrazado de cristianismo, en donde todos estos preceptos, pues obviamente hacen que las personas empiecen a aceptar un cristianismo progresista y lo abracen
por esa apertura, y por eso nuevamente las congregaciones se están empezando a llenar, las que tienen esta doctrina, aún más, porque ya son incluyentes en todititos los aspectos, en todos, los claramente contrarios a lo que enseña Dios, no la Biblia, lo que enseña Dios en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, como ya lo leí, ya lo estudiamos, y por eso lo voy a retomar en este momento. Bueno, ¿de qué decía la clase anterior? Segunda de Pedro 2, 1, 3, 15, 18, 20 y 22. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Y aquí está el asunto de encubiertamente herejías. El evangelio de la prosperidad no tiene nada de encubierto, o sea, es descarado, la manipulación es descarada y hasta vulgar y grotesca, la forma de sacarle el dinero a las personas, y es vulgar las personas que lo hacen. No las que las predican, sino las que lo hacen para comprar riqueza. Es decir, compran la idea, no son engañadas, porque se lo están diciendo claramente, se las compran para poder dar. O sea, eso no tiene nada de encubierto, para poder dar y ser ricos. ¿Ok? No son víctimas. Bueno. Que introducen encubiertamente herejías destructoras, ¿sí? Destructoras del cuerpo, no de la iglesia. Destructoras del cuerpo humano. Y aún negarán al Señor que los rescató, es decir, ya habían estado y entendido el camino de la salvación. Esa es una característica muy particular, ¿sí? Muy particular, porque los malos, los que ni son cristianos, pero que se disfrazan de cristianos, con 2 milímetros de discernimiento espiritual, cualquiera que tenga el Espíritu Santo y que de veras no se deje guiar ni por los ojos ni por su lindo corazón, sino que tenga el Espíritu Santo, puede discernirlo, ¿sí? Pero estos sí eran. Y eran de verdad, porque dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, refiriéndose al día de Cristo. ¿Sí? Porque si alguien empieza a predicar esto y le cae un piano encima, pues saldría el sospechosismo de que igual era por esto y mejor ya le paramos, ¿no? Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, de disolver. Muchos seguirán sus desilusiones, es decir, de la palabra adulterada, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado al final del tiempo. ¿Por qué será blasfemado al final del tiempo? Porque muchos van a sentir que los engañaron, porque fue el arrebatamiento, y si es que sabían del arrebatamiento, se quedan viendo unos a otros y en lugar de caer de rodillas, levantarán el puño al cielo y reclamarán, y será blasfemado el camino. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y eso de mercadería, por eso hablo de la clientela, porque ¿qué es lo que se hace mercadería? Pues de mercancía, ¿no? Porque para estas personas las congregaciones son cada persona es mercancía. O sea, es como otras cosas feas de personas que las venden. Bueno, y por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. ¿Qué es lo que seducen? La santa inocencia de una oveja que oye la voz de su pastor, que es Cristo. No. Mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo. Dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Es decir, saben qué botones apretar a los que antes estaban en la verdad. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, que fue el de ser maestros y pastores. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro hacía referencia en la clase anterior, que está muy parecido a todo lo que es Judas, la carta de Judas, que es un solo capítulo, y solo te voy a leer algo para complementar esto, que esto no viene en la clase. Y dice Judas 3, versículo 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, y es aquí la palabra clave, el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas importantes aquí. Habla de libertinaje, que convierten en libertinaje la gracia. Eso es palabra de Dios en el sentido de lo que estamos hablando hoy, que la clave de esta apostasía es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Como este cristianismo progresista es libertinaje, pero no se necesita estar en una iglesia con cristianismo o evangelio progresista, porque un corazón puede estar buscando en la Biblia estas justificaciones y este libertinaje y esta permisividad. Cuando el cristiano comienza a darse permisividad, aún sabiendo la palabra, está convirtiendo en libertinaje la gracia. No la ley, sino la gracia. Y bajo versículos sacados de contexto como todo me es lícito, pero no todo conviene, pues interprétame lo de no conviene. O sea, lo del todo me es lícito me suena. Pero a ver, especifica, o sea, defíneme conviene, ¿no? Le preguntaron a un youtuber que viaja por todo el mundo y le preguntó en una entrevista, el que estaba entrevistando,
Oye, ¿cuánto tiempo ha sido el tiempo más prolongado en que no te bañas por los viajes que haces? Y el youtuber viajante le dijo, a ver, defíneme bañarse, ¿no? Entonces digo, ya dijo, ¿no? O sea, defíneme, no todo conviene, porque hay cosas que me son lícitas, pero pues de que convienen, porque según quién no conviene, ya entró el libertinaje para la gracia, ¿sí? Porque convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan la soberanía. Fíjate, al único Dios soberano, es decir, al gobierno, niegan el gobierno de Dios, niegan el señorío de Jesucristo. Fíjate a dónde va enfocado esto. Va enfocado a libertinaje, trastornando la gracia, y este libertinaje hace poner a un lado que Dios es soberano. Dejo de respetar que Dios es soberano, dejo de respetar sus preceptos, dejo de respetar lo que dice, con el argumento, sí lo dice, pero pues ¿qué? Pues Dios me perdona, ¿no? Ponen a Dios a ese nivel de reyesito, como el rey de una carta de juego de cartas, y el señorío de Jesucristo lo aplastan y lo ponen como un señorcito, y entonces Judas, nos vamos a saltar al 19, Judas 1:19, Judas versículo 19 dice, estos son los que causan, fíjate muy bien, divisiones, no destrucciones, sino divisiones, fracturas. Cuando alguien está causando fracturas en el cuerpo de Cristo, si le va bien, va a ser corregido en esta vida. Porque dice, causan divisiones los sensuales. No dice los sexys, sino los sensuales. ¿Sí? ¿Qué son los sensuales? Es una palabra que se podría haber traducido en un castellano actual, pero en aquel entonces estamos hablando de 1909 y luego 1960. Los sensuales serían los sensoriales, que se dejan llevar solo por los sentidos. Solo por los sentidos. Los que causan divisiones. Los que solamente se guían por sus sentidos, su conciencia, su corazón, su interpretar las cosas, yo creo que, ¿no? Eso a mí me parece que, no que dice la Biblia, sino a mí me parece que. Cuando alguien es yo creo que, me parece que, en lugar de es que la Biblia dice, hay una gran diferencia entre el a mí me parece que y lo que dice la Biblia, y tal lo acepto, y tal lo creo, y tal lo aplico, y con el Espíritu Santo lo puedo lograr. No, yo creo que, me parece que, siento que, cuando es siento que, cuando es me parece que, cuando tal, sensuales. Y bueno, dice Judas que no tienen al Espíritu. Bueno, ¿sabes? Puede haber gente que tenga el Espíritu, pero lo tengan contristado. Por eso dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu. Si no pudiera alguien contristar al Espíritu Santo de Dios, que es Dios Todopoderoso, si no puede contristar a alguien al Espíritu, es decir, reprimir al Espíritu, pues no lo diría la Biblia. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos la capacidad de contristar al Espíritu. ¿Cómo? Teniendo un Dios chiquitito, siendo sensual, es decir, por lo que siento, dejando la palabra a un lado, diciendo, pues sí, estoy sufriendo, pero pues es normal, ¿no?
sí, estoy mal y pecando, pero pues ¿qué? O sea, pues de todas maneras Dios me perdona, o sea, otros lo hacen y, ¿no? Pueden tener al Espíritu, pero contristado. Pero, como ya explicamos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, se va perdiendo, apagando, queda un pabilo que humea. El Señor lo mantiene humeando, pero llega Satanás y dice, no, Nel tut, lo termina de apagar. ¿Lo permitió Dios? ¿Sí? Así estaba escrito. ¿Sí? Pero el Señor se encarga de advertir a los sensuales, a los que causan divisiones, a los que están abrazando este cristianismo progresista. Dios se los advierte. Dios se los advierte con absoluta claridad. Para mí está muy bien que haya banderas rojas que se levantan de si tu congregación va rumbo al cristianismo progresista, pero yo quiero aprovechar este medio para levantar banderas para ver si tú vas encaminado en tu corazón no al cristianismo progresista nada más, sino a un voluntariamente enrollado, porque así conviene a tus intereses, interpretación progresista. El día que alguien diga, como ya explicaba, pues está escrito, pero cosas, expresiones, pues se lo merece, ¿no? O pues es que así es mi niño, o es que así nací. Pues sí, pero es que es muy linda. Pues es que así son las cosas. Es que es por amor. O ¿y yo por qué? De todas maneras, Dios me perdona. ¿Sabes? En este tiempo tan peligroso, en este tiempo en donde si de plano, así de plano, teniendo enseñanza bíblica bien interpretada, voluntariamente le damos vuelo a la carne, cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Voy a terminar a seguir con Judas. Ahora en el 24-25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta parte es lo que se separa en el texto y ponen de título despedida. Pero quiero que veamos esto: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría. ¿Alegría de quién? No nuestra, sino con la alegría de Dios. Presentarnos delante de Él con alegría de Dios, de traernos, y alegría de, pues, obviamente, estar delante de Dios. Este es Dios, este es el Dios poderoso para guardarnos sin caída. Y quiero centrarme en esto también para terminar. Solo el corazón deseoso de ser guardado sin caída y presentado sin mancha delante de Dios, con cero permisividad, a uno mismo para ser un humano. Hay una canción que dice: soy humano después de todo. Pues sí, pero nosotros no.
No somos humanos comunes, somos humanos que tenemos un espíritu vivo y eso no nos hace un humano común. Somos humanos diferentes a todos los humanos no nacidos de nuevo. No somos humanos comunes, no somos extraterrestres ni superiores. No, somos diferentes porque hemos nacido de nuevo, ¿no? No es ninguna doctrina extraña, Juan 3, lo puedes ver. Dice, nos guarda sin caída el que desea ser guardado sin caída. Yo quiero ser guardado por Dios, el poderoso Dios, sin caída. Y al final dice, sea la gloria, majestad, imperio, potencia. Esas 4 cosas hablan, ¿saben de qué? Autoridad de Dios sobre mi vida. La autoridad de Dios sobre mi vida se manifiesta en su gloria y majestad, imperio y potencia. Imperio y potencia, majestad y gloria. Gloria y majestad, imperio y potencia. No caigamos, como dice 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando los sentidos nuestros son nuestra guianza, aún en el Evangelio, somos extraviados para la fidelidad a Cristo y comenzamos a ser, sin querer, cristianos progresistas. Así lo digo, así lo es. Y si te ofendió, no me voy a disculpar, sino más bien le voy a dar gracias a Dios, que prefiero que te enojes conmigo a que tus sentidos sean extraviados. Primera de Juan 2:20 dice, Primera de Juan 2:20, y con esto termino, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, nosotros tenemos la unción del Santo, pero ¿la estás haciendo madurar? Esta unción del Santo es del Espíritu Santo en nosotros. No es que hagamos madurar al Espíritu Santo. Los que empezamos a madurar nosotros, somos nosotros al dejar que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas, tengamos discernimiento espiritual, no un buen corazón, sino tengamos discernimiento espiritual y podamos discernir y conocer todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, ya lo tenemos, amado, amada, ya lo tenemos. Ya tenemos la unción del Santo Dios. Hagámosla crecer. Deseo de todo corazón que Dios abra tus ojos si hay banderas rojas que tengas que ver. Y comparte esta predicación